Para entender el neurofeedback, primero hay que entender... ¿se oye así mejor? Para hablar de neurofeedback, primero tenemos que entender a qué nos referimos al hablar de feedback, ¿no? Cuando tenemos un feedback sobre algo, lo que nos está facilitando es una retroalimentación que nos va diciendo cuándo estamos actuando bien o cuándo estamos actuando mal en comparación con el estado ideal, ¿no? En cada momento. El feedback puede estar controlado por mecanismos internos o mecanismos externos, ¿no? Todo nuestro organismo y nuestro cerebro está organizado en sistemas de feedback, ¿no? De órdenes que manda el cerebro de secretar determinada sustancia, de cuando se logra el nivel adecuado de esa sustancia, un feedback que informe que debe cesar de producirse esa sustancia, ¿no? Y eso a nivel interno y a nivel externo, pues por ejemplo, el recibir un importe por una acción, ¿no? También puede ser considerado un feedback, ¿no? Como un premio, ¿no? Por una acción concreta. Sin embargo, a veces estos mecanismos de retroalimentación y de autorregulación no son óptimos, ¿no? Y la persona pues puede encontrarse pues demasiado cansada durante el día o puede encontrarse en un estado de hiperactivación constante, ¿no? Y eso indica que su estado de regulación no está siendo óptimo. El biofeedback es un conjunto de técnicas que lo que facilitan es que a través de la monitorización, usando unos determinados sensores, ya sean por el cuerpo o sean el cuero cabelludo, ¿no? Nos da información sobre acciones que en nuestro organismo son involuntarias y que si no estuvieran esos sensores no tendríamos información de cómo nuestro cerebro o de cómo nuestro organismo está actuando, ¿no? El biofeedback a nivel más engloba no solo el neurofeedback, sino también el biofeedback, ¿no? Que es a través del control del ritmo cardíaco, la respiración, la tensión, la respuesta galvánica de la piel y determinadas variables a nivel corporal, ¿no? Y el neurofeedback es un tipo de biofeedback, ¿no? Ciencia de la acción de nuestros sistemas cerebrales que son involuntarios, ¿no? Pues podamos tener cierto control sobre ellos, ¿no? Y facilitar que puedan funcionar de una forma óptima, ¿no? Nuestro cerebro, ¿no? está organizado de tal forma que puede facilitar la autorregulación de todo el organismo, ¿no? Lo que pasa es que a veces, ¿no? El organismo está en hiperactivación o está en hipoactivación y a veces hay que darle una ayuda al cerebro, ¿no? Para facilitar esa autorregulación, ¿no? Que de otra forma no puede hacer por sí solo. En las fases de proceso de biofeedback, pues lo primero es colocar los sensores, ¿no? En los casos del síndrome de Angelman, ¿no? Son niños que, bueno, al menos el caso que yo he conocido, ¿no? Que no les gusta que les toquen la cabeza, ¿no? No les gusta que les estén tocando el pelo, ¿no? Entonces, pues esto es un proceso que hay que ir muy poco a poco, ¿no? Distrayéndoles con material audiovisual, ¿no? Y para que se vayan acostumbrando a lo que es toda la colocación de los electrodos, ¿no? Estos electrodos no estimulan el cerebro, ¿no? Como hacen otro tipo de terapias, ¿no? Estos electrodos en realidad son unos sensores que lo que hacen es registran la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Y la transmiten a un amplificador, ¿no? Donde se hace un procesamiento de esa señal y se hace un filtrado donde se quitan
la información que pueden ser artefactos, como puede ser el movimiento de los ojos, o se puede u otro tipo de señal que no es la señal pura eléctrica del cerebro, ¿no? Y lo que se hace es que se limpia esa señal y se convierte y se transmite a un ordenador, ¿no? Ese ordenador es el que controlamos los terapeutas, ¿no? Y donde vemos si la señal que estamos recibiendo es la adecuada o no. Luego, en el ordenador nosotros manejamos determinadas variables en base a lo que se haya, en base a la valoración de cada sujeto, ¿no? Y de nuestro ordenador se transmite esa información en forma de feedback a un monitor y a una televisión, ¿no? Ahí lo veis en forma de videojuego, ¿no? ¿No? Que es realmente lo que ve el paciente, ¿no? El paciente ve un videojuego, ¿no? En el caso del síndrome de Angelman que he conocido, pues lo que se le facilitaba era material audiovisual de festivales donde él había actuado, o sus vacaciones, u otro tipo de material donde él había sido el protagonista, ¿no? Y esta señal da información al paciente, al cerebro del paciente, de cómo está actuando su sistema nervioso. ¿Y cómo da esta información? Pues hay distintos feedbacks, ¿no? En donde podemos lograr que la imagen se haga más pequeña si no se está haciendo, si la actividad eléctrica que se está consiguiendo no es la adecuada, o que la pantalla se haga más grande si la actividad eléctrica es la adecuada, ¿no? También hay otros tipos de feedback, ¿no? donde salen unos puntos negros que impiden ver la imagen bien, o hay distintos feedbacks que podemos usar en base a cualquier material audiovisual, que ese ya será el material seleccionado para cada caso, ¿no? Y el que funcione mejor para cada paciente. Pero el material puede ser cualquier material audiovisual. Entonces aquí se ve, ¿no? Está el terapeuta con el ordenador viendo la señal eléctrica cerebral, está el amplificador, la máquina del amplificador colocada entre el terapeuta y el paciente, y el feedback que recibe el paciente sale en un monitor de televisión, y puede ser cualquier tipo de material audiovisual que queramos. Y este feedback lo que hace es reforzar la frecuencia que se ha marcado como objetivo. ¿Esta frecuencia qué es? Es una frecuencia que se busca y que es única para cada paciente, y que se le busca que sea la frecuencia para la que mejor responde, ¿no? La frecuencia para la que logramos que una autorregulación, o logramos unas respuestas óptimas para cada paciente. Es como la talla del zapato, la frecuencia es única para cada persona y es distinta en cada persona. Por eso, al inicio de las terapias de neurofeedback es importante ir 2 veces por semana, ¿no? Porque las sesiones son breves, son más breves al principio, ¿no? Para no provocar efectos secundarios, ¿no? Y se ve qué frecuencia es la más óptima para cada paciente, y es la que usará en todo el entrenamiento, ¿no? Y el resto de entrenamientos va a ser una sesión por semana, pero al principio son 2 sesiones por este motivo. Aquí, bueno, como os he explicado antes, las imágenes se modificarán según la actividad cerebral registrada, de forma que el sistema va a fomentar la actividad eléctrica deseada en base a la frecuencia seleccionada, ¿no? Que eso lo controla el terapeuta desde el ordenador, desde su ordenador. El neurofeedback hace el registro y análisis automático de la actividad eléctrica, ¿no? Y la transmite en una pantalla muy similar a esta, ¿no? Donde se ve pues una señal limpia,
¿no? Y da información de que la actividad eléctrica está siendo correctamente registrada, ¿no? Porque a veces, ¿no? hay que limpiar bien las zonas de los sensores, ¿no? Para lograr que la actividad eléctrica sea la mejor posible y que lo que estamos trabajando sea lo que queremos trabajar y no estamos trabajando otra cosa. ¿Para qué el neurofeedback? El neurofeedback permite al cerebro observar su propia actividad, ¿no? El cerebro es como que se ve en un espejo y dice, anda, esa soy yo, esa es mi actividad cerebral, ¿no? Y entonces, en base a eso, el cerebro va regulándose para funcionar mejor, para autorregularse y para mejorar su actividad eléctrica. Es como si el cerebro se viera en un espejo, ¿no? Como cuando vamos en el coche, ¿no? Y estamos hablando con alguien o estamos escuchando música, ¿no? Y aunque no seamos conscientes, ¿no? Nuestras manos están constantemente corrigiendo la trayectoria, ¿no? Aunque sea levemente, aunque sean pequeños movimientos, ¿no? Pero nuestro cerebro está activo y está controlando la marcha, ¿no? Pues de esta forma es lo mismo. El cerebro está controlando el proceso al ver su propia actividad reflejada en una pantalla. Con el neurofeedback monitorizamos las señales eléctricas cerebrales y las mostramos al cliente. Bueno, esto ya hemos hablado de eso. La actividad eléctrica del cerebro, ¿no? se distingue en determinadas frecuencias de onda, ¿no? Que se han investigado y se han enumerado cuáles son, ¿no? Y cada actividad de onda se le ha dado un nombre y se ha facilitado para qué procesos están implicados, qué procesos facilitan, se pueden entorpecer determinados procesos, ¿no? Y estos procesos están fuera de nuestro control consciente, ¿no? Las ondas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, las infralow, ¿no? Que son las que trabajamos con estos equipos, ¿no? Y las infralow manejan la excitabilidad cortical, manejan lo que es el arousal. ¿Y qué entendemos por arousal? Cuando hablamos de arousal, hablamos de millones de neuronas activadas al mismo tiempo y generando una actividad que determina que estemos hiperactivos o que estemos hipoactivos, ¿no? Un determinado arousal mantenido en el tiempo, ¿no? Puede generar determinados estados afectivos, ¿no? Y puede decir, pues esta persona es muy irritable o se enfada con facilidad o este tipo de conductas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar ahí, ¿no? Para bajar el arousal, ¿no? Porque entendemos, ¿no? Que personas que han sido personas que han tenido que vivir situaciones difíciles en su vida, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el síndrome de Angelman, ¿no? La imposibilidad de comunicarse, ¿no? Pudiendo ser capaz de entender perfectamente lo que pasa a su alrededor, ¿no? Pues eso puede generar unos sentimientos de frustración y unos sentimientos de malestar, ¿no? Y puede resultar muy traumático para una persona, ¿no? Entonces puede generar unos estados de hiperarousal, ¿no? Y bueno, habría que estudiar cada caso, pero podría generar estados de hiperarousal, ¿no? Como es el caso que os voy a presentar, ¿no? Y que eso es lo que habría que lograr regular. Y regulando eso, regularemos todo lo demás. El resto de ondas, ¿no? Pues son estas ondas que veis aquí. Por ejemplo, la onda delta es la onda más característica del sueño, ¿no? La onda zeta es una onda que produce somnolencia, aunque también puede generar estados como de creatividad, ¿no? O estados de meditación profunda, ¿no? La onda alfa
en función de dónde se dé, puede provocar problemas de atención, ¿no? Si está en las zonas más frontales del cerebro. La onda SMR es una onda que se ha estudiado y que es una onda que señala que hay atención, hay una atención plena, pero la persona está relajada, ¿no? Es una onda que se estudió con gatos, ¿no? Y que se veía que el gato estaba completamente relajado, tumbado, ¿no? Pero estaba completamente atento por si aparecía un roedor a su alrededor o aparecía algo, ¿no? que pudiera cazar, ¿no? Y a esa onda se la denominó SMR. La onda low beta es una onda que facilita que estemos atentos, ¿no? Que podamos atender en clase, que podamos atender nuestro entorno y coger información del entorno, ¿no? Y la onda high beta, ¿no? Es una onda que provoca mucha tensión, ¿no? Y que puede provocar sentimientos de amenaza, sentimientos de persecutorios, ¿no? Y puede provocar también problemas si aparece, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en las ondas infralow, ¿no? Que son las ondas más lentas que hay, ¿no? Y que están relacionadas con la excitabilidad cortical. Entonces, reforzando las frecuencias infralow conseguimos una neuromodulación endógena, o sea, que sea el propio cerebro el que regule el resto de nuestras funciones que están controladas a nivel cerebral. El cerebro es testigo del cambio y se alegra al cerebro a conseguir un punto de reposo, ¿no? Personas que están muy activas o que están con ataques de ira o que están con enfados o con irritabilidad, ¿no? Pues todo eso, trabajándolo con el neurofeedback, logramos que se calme y llegue a un punto de reposo, ¿no? Consiguiendo la autorregulación y la autosanación, ¿no? Aquí podemos ver distintos estados de arousal, ¿no? Provocados por problemas laborales o provocados por problemas psicológicos. En la sociedad realmente invertimos mucho dinero en manipular el arousal, ¿no? ¿Cuánta persona hay que regula su nivel de arousal inflándose a cafés, ¿no? O tomando mucho café, ¿no? Para poder estar más alertas, para poder estar más despiertos, ¿no? O cuántas personas hay que tienen un cerebro hiperactivo y en constante alerta, que no son capaces de dormir bien, que no son capaces de relajarse, ¿no? Y acaban abusando del alcohol o acaban tomando algún otro tipo de droga, ¿no? Para intentar autorregularse, ¿no? Entonces, todos estos intentos de mecanismos de autorregulación, lógicamente, pueden traer problemas, ¿no? Entonces, lo que intentamos con el neurofeedback es facilitar la autorregulación para lograr los efectos deseados y que las personas puedan dejar de consumir sustancias o de consumir alcohol o de tomar excesivo café, ¿no? Y de este modo poder rendir lo deseado, ¿no? Lo deseado y lo que necesitan las personas en su día a día. La metodología es una metodología basada en síntomas, ¿no? No porque una persona tenga un determinado síndrome o tenga un determinado diagnóstico se les va a tratar a todos por igual. No, aquí el tratamiento es individualizado y es único para cada persona, ¿no? La valoración se hace un registro de determinada sintomatología que abarca distintos campos, ¿no? Como puede ser como toda la sintomatología posible que a nivel de sueño, a nivel de dolores, a nivel físico, a nivel emocional, ¿no? Y se registran toda la sintomatología, que es particular y única de cada persona, y esa sintomatología va guiando todo el tratamiento.
las localizaciones que utilizamos, ¿no? Pues pueden ser interhemisféricas, ¿no? Que sería un electrodo en cada hemisferio cerebral, ¿no? Y por ejemplo, cuando utilizamos las localizaciones interhemisféricas, el objetivo es la regulación, la autorregulación, ¿no? Sobre todo de inestabilidades, ¿no? Como pueden ser los dolores de cabeza, la epilepsia, la fibromialgia, el asma, o también puede ser, pues, por ejemplo, una sudoración nocturna excesiva u otra sintomatología que esté interfiriendo. O, por ejemplo, también puede servir para regular todos los estadios del sueño y que la persona pueda pasar por todos los estadios del sueño de forma normativa. El hemisferio izquierdo es el último en trabajarse, en realidad, y no todo el mundo va a poder llegar a tener un entrenamiento en el hemisferio izquierdo, ¿no? Pero siempre se empieza con el hemisferio derecho, ¿no? Sobre todo en trastornos del desarrollo o en este tipo de problemas, ¿no? Se trabaja mucho el hemisferio derecho. Pero cuando llegamos al hemisferio izquierdo, ¿no? Sobre todo al prefrontal izquierdo, como podéis ver en la imagen, ¿no? El objetivo es la calma mental, la expresión verbal. Y cuando trabajamos el hemisferio derecho, se trabaja, pues, la reactividad emocional, el confort emocional y la seguridad, la expresión emocional. Cuando trabajamos el parietal izquierdo, trabajamos la conciencia, el procesamiento sensorial, el simbolismo. Y cuando trabajamos el parietal derecho, ¿no? Que es esta parte más posterior de la cabeza, ¿no? Trabajamos con la calma física, la conciencia corporal, la integración sensorial o la orientación espacial. En realidad esto es un poco resumen, porque en realidad con estas posiciones, que son las posiciones básicas de neurofeedback, se trabajan muchas más cosas, ¿no? Se trabajan muchas más cosas. Siempre vamos a empezar por el derecho dorsal, ¿no? Por la parte posterior de la cabeza, a no ser que haya inestabilidades, ¿no? Y haya que trabajar posiciones interhemisféricas, ¿no? De hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿no? Trabajando con el derecho dorsal, lo que facilitamos es un contacto con el cuerpo y una calma física, ¿no? Que también puede facilitar que la persona pueda dormir mejor, ¿no? Pueda tener una mejor inicio del sueño, ¿no? Y que duerma más tiempo, ¿no? Y que sea más reparador el sueño, ¿no? Aunque el sueño se trabaja con más posiciones, ¿no? Pero el inicio de las terapias, de la terapia, se trabaja aquí. De la parte en derecha dorsal, luego iríamos a la parte derecha frontal, ¿no? Para seguir trabajando con la calma y la reactividad emocional, ¿no? Como podéis ver, en varias de estas posiciones lo que se trabaja son muchas posiciones de calma a distintos niveles, ¿no? Sea calma física, sea reactividad emocional, sea calma mental, ¿no? Aunque también se trabajan otros aspectos, ¿no? Que no están incluidos en la diapositiva, ¿no? Pero luego en el caso de que se pueda trabajar en el hemisferio izquierdo, ¿no? Pues empezaríamos trabajando, pues, 5 minutos o muy poquito tiempo para ver cómo reacciona la persona, ¿no? Porque para algunas personas es muy activante trabajar en el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, no todas las personas van a poder trabajar en el hemisferio izquierdo, como ya os he comentado. Hay distintos tipos de neurofeedback, ¿no? Hay neurofeedbacks donde la participación del cliente es activa, ¿no? Donde la persona activamente, ¿no? Se le pone una pantalla, ¿no? Se le ponen en donde ve reflejada su actividad eléctrica en distintas tablas de distintas ondas, y les dicen, bueno, pues ahora tienes que hacer un esfuerzo, por ejemplo, por subir SMR, por ejemplo,
y facilitar que tenga más atención, ¿no? Entonces la persona activamente tiene que intentar estar más atenta, ¿no? Viendo las barras o viendo unos videojuegos, ¿no? Tiene que esforzarse por estar muy atenta, muy centrada, ¿no? Para intentar subir los niveles de esa onda y lograr los objetivos marcados, ¿no? Hay otro tipo de neurofeedback que es más pasivo, ¿no? Y como es el neurofeedback que os estoy presentando, ¿no? En donde la persona no tiene que hacer nada de forma activa, ¿no? Solamente es observar la pantalla, ¿no? El cerebro acaba viendo su actividad reflejada en la pantalla, como os he explicado antes, ¿no? Y él mismo se va autorregulando, ¿no? Según lo que estemos reforzando, la frecuencia que estemos reforzando y que hayamos marcado previamente. Hay distintos tipos de protocolo, ¿no? Que algunos son estándar para un diagnóstico específico, ¿no? Que nosotros no es el que usamos, ¿no? Porque consideramos que cada caso es único e individual, ¿no? Y otros es un protocolo individualizado, que es como nuestra forma de trabajo, ¿no? Que en base a la sintomatología que presenta cada caso nos centramos en trabajar esa sintomatología. Hay un neurofeedback basado en síntomas, que es el que nosotros utilizamos, y hay otros tipos de neurofeedback que se basan en registros de neuroimagen. Esto es lo que os he contado antes, ¿no? El biofeedback EEG, que es otra forma de decir neurofeedback, ¿no? Es basado en síntomas y haciendo el tratamiento guiado por la configuración de síntomas del sujeto y haciendo los ajustes en base a la sintomatología que presenta la persona, ¿no? Entonces, en este punto es muy importante la colaboración de las familias, ¿no? Que nos vayan diciendo qué notan después de cada sesión. Si han notado que la persona duerme peor, si le han notado más agitado, más nervioso, de repente le han visto más cansado, o todo lo que puedan observar. No nos vamos a basar solamente en sintomatología emocional, ¿no? Necesitamos también sintomatología incluso física, ¿no? Que una persona de repente pueda estar más estreñida que habitualmente puede ser una sintomatología muy importante, ¿no? O que pueda de repente quejarse de que está más tensa, ¿no? Pues todo eso, ¿no? Aunque parezca que no tiene nada que ver con el entrenamiento, es una información crucial a la hora de ir mejorando el entrenamiento y seguir el tratamiento pautado. Bueno, hay neurofeedback en estado despierto, ¿no? Que es la mayor parte del tratamiento, ¿no? Que normaliza y estabiliza el tono emocional, y hay un neurofeedback que es en estado profundo, ¿no? Que permite la resolución y liberación de miedos y los hábitos aprendidos, ¿no? Este estado profundo se le conoce como alfa-zeta, entrenamiento en alfa-zeta. El entrenamiento en alfa-zeta permite la reorganización de miedos y vínculos formados en el desarrollo temprano. Los hábitos tomados en experiencias adictivas o aprendizaje social, miedos y conductas por experiencias traumáticas, y mejora la estabilidad y el control del estado, ¿no? Es un estado que se hace con la persona reclinada en un sofá, ¿no? o en un sillón reclinable, ¿no? Y se le colocan los sensores y la persona está con los ojos cerrados intentando llegar a un estado de relajación profunda, ¿no? Este estado de relajación profunda solo se logra después de haber seguido un entrenamiento de bastantes sesiones con el neurofeedback, ¿no? Si no, probablemente no sea posible llegar a ese estado de relajación profunda. Y en este entrenamiento los feedbacks son auditivos o táctiles, ¿no? Por medio de unos cascos, ¿no? que se le ponen a la persona, ¿no? o a través de unos tonos suaves y unos sonidos, ¿no? Y lograr mantener ese estado profundo, ¿no? donde veremos que la onda alfa baja mucho, ¿no? y se logran estados de relajación muy profunda, ¿no? y pueden llegar a procesarse determinados traumas, a procesarse determinados miedos, ¿no? Y es muy reparador.
¿quién puede estar interesado en hacer un tratamiento de neurofeedback? Bueno, pues lo cierto es que no es solamente para personas con trastornos del desarrollo, sino que en realidad todo el mundo puede beneficiarse del tratamiento de neurofeedback, ¿no? Como cualquier adulto, ¿no? O cualquier persona de clínica, o personas que necesitan un rendimiento muy elevado en su día a día, ¿no? Como ejecutivos, profesionales, pilotos, políticos, deportistas de élite. Las áreas de intervención clínica pueden ser en trastornos del desarrollo, autismo, pero además de eso también sirve para situaciones de alto rendimiento, para el tratamiento de migrañas y cefaleas, para la ansiedad y la depresión, para la fibromialgia o el dolor crónico, la epilepsia, el abuso de sustancias, los trastornos del sueño, la agresividad, los cambios de humor, las adicciones, las disfunciones sexuales o la depresión. Bueno, estos son determinados síntomas que se puede tratar para mejorar el rendimiento, ¿no? No solo sirve para el desarrollo de la inteligencia emocional o para mejorar la impulsividad o favorecer la autorregulación, ¿no? Sino que además se mejoran las relaciones interpersonales, las habilidades cognitivas y psicofísicas, las tomas de decisiones, la actividad creativa. Es muy eficaz para los estudiantes, aunque la gente suele venir a consulta por otro tipo de problemática, ¿no? Sí que se observa que durante el tratamiento logran aprobar sus exámenes, logran mejorar su rendimiento. También se observa una mejora en la impulsividad, en la inteligencia emocional, en la autorregulación, en la reducción de la ansiedad y el miedo, en la mejora de la atención y la concentración, y en general facilita una mejora de todas las funciones cerebrales. ¿Qué tal vamos de tiempo? Un poco justos, pero bueno. Vale, pues esto me lo salto. Bueno, pues vamos a hablar del caso clínico de Dani, ¿no? Que es un caso de síndrome de Angelman, ¿no? Diagnosticado con síndrome de Angelman y con 17 años de edad, ¿no? Esta sintomatología pues os resultará muy familiar, ¿no? Él tenía retraso en el desarrollo, capacidad lingüística muy reducida, escasa receptividad comunicativa, problemas de coordinación motriz, de equilibrio, de movimiento, fácilmente excitable, hipermotricidad, no podía estar quieto, déficit de atención, síndrome del niño feliz, ¿no? Como muchos de estos niños, ¿no? Problemas en el control de esfínteres, impulsividad, dificultades para dormir, hiperactividad, dificultades para seguir unas normas, hipersensibilidad a los ruidos o los lugares bulliciosos, hipersensibilidad táctil, dificultades para interactuar, problemas de comunicación y problemas en el control de impulsos. El objetivo marcado para Dani fue la regulación de su sistema nervioso, ¿no? Para facilitar una mejoría en todas aquellas actividades que fueran cognitivas, motoras y conductuales. El inicio del tratamiento se inició en noviembre del 2014 y en la valoración se determinó que Dani presentaba un arousal elevado. En el caso de Dani, después de tenía muchos problemas para dormir, no dormía fatal por la noche, se arrancaba el pijama, ¿no? Y daba muchos problemas en este ámbito, ¿no? En 10 sesiones ya se consiguió que tuviera más calma física y que además pudiera tener un sueño ininterrumpido. Además de esas 10 sesiones, luego se trabajó más sobre esto para asentar los resultados, ¿no? Pero ya se fueron añadiendo otras localizaciones para seguir trabajando otras sintomatología y otras cosas, ¿no? En cuanto al control de esfínteres, el control diurno era total y no se ha conseguido
no se ha conseguido de momento mejorar el control de esfínteres nocturno. Cuando llegó a la consulta, él tenía retención del pis, ¿no? Intentaba no hacer pis, aunque tuviera ganas, ¿no? Y eso le preocupaba bastante a su madre, Mercedes, ¿no? Porque lógicamente podía traerle problemas, ¿no? O podían acabar sondándole, ¿no? Como a veces pasa, ¿no? Y lo que se observó durante el entrenamiento fue que empezó a hacer pis otra vez, y ahora incluso con ayuda, ¿no? Lo puede hacer de pie, ¿no? Que él siempre lo ha hecho sentado, ¿no? Pero ahora, y con la ayuda de su madre, pues ya está dispuesto a poder hacerlo de pie. En cuanto al colegio, él era un niño muy, muy impulsivo, ¿no? En casa y en el colegio, ¿no? Pero en el colegio, pues se quejaban bastante de que no estaba quieto, de que no se centraba en clase, ¿no? Y le tenían puesto un pupitre, ¿no? Donde él no pudiera salir, no pudiera levantarse, ¿no? Que estuviera más o menos encerrado dentro del pupitre, ¿no? Para que no pudiera salir, ¿no? Lo que se ha observado, a los 2 meses, al colegio no se le dijo en ningún momento que estuviera haciendo neurofeedback, porque querían que no estuvieran mediatizados, ¿no? Porque estuviera haciendo otra terapia. Querían ver simplemente qué observaban en el colegio de forma espontánea, ¿no? Y a los 2 meses el colegio empezó a decir que le veía más centrado en clase. Eso acabó con más tratamiento, ¿no? Pues acabó lográndose, ¿no? Que él estuviera más tranquilo en clase, ¿no? Y que incluso le sacaran de ese pupitre que él tenía con forma de avión y donde estaba encerrado, ¿no? Pues que ahora en la actualidad él está en un pupitre normal, como en un pupitre normal y corriente como los demás niños. Luego hubo una mejoría en el nivel de atención y de concentración en clase, ¿no? La gente que conoce a Dani de antes, ¿no? Incluso y en el colegio, por supuesto, pues le notan mucho que presta más atención, que está más concentrado, ¿no? Luego se le ve más obediente, que puede atender mejor a las normas, ¿no? Al estar más tranquilo, pues puede también escuchar y procesar mejor la información de las normas que le van poniendo en casa o en el colegio, ¿no? Antes tenía hipersensibilidad auditiva y no podía, los sitios bulliciosos, ¿no? Pues le sentaban mal, ¿no? Tenía una reacción muy fuerte cuando estaba en sitios bulliciosos, y se ha notado pues una mejoría importante en la hipersensibilidad auditiva. Luego responde mejor a las novedades, ¿no? Lo que Mercedes, su madre, me ha contado es que antes no podía llevárselo a todos lados, ¿no? Antes pues pasaba más tiempo en casa, ¿no? Y ahora se la ha podido llevar de vacaciones ella sola, ¿no? Ella sola con él de vacaciones en un campamento con unos monitores, ¿no? Y se lo puede llevar a cualquier sitio, ¿no? Aunque no le gusta hacer los recados, ¿no? Y no le gusta ir con ella a hacer recados, y se rebela y se rebela contra eso, ¿no? Pero su forma de rebelarse es más controlada, ¿no? De tal forma que ella puede terminar el recado, aunque él se esté quejando o esté mal, ¿no? Lo que antes era imposible de hacer, pues bueno, pues ahora lo puede hacer a pesar de sus quejas, porque sus quejas son más controladas. En cuanto a la comunicación interactiva, pues antes era un niño, ¿no? Que me lo ha descrito su madre, pues como que estaba a su aire, porque como no podía comunicarse, ¿no? Pues estaba a su aire, pues con un juguete o yendo así, no podía estar en grupos de gente, se iba él a su aire, ¿no? Porque tampoco se podía comunicar,
¿no? Y dice que ahora se hace entender, ¿no? Gesticulando mucho, a través del enfado y la alegría, señala lo que quiere, ¿no? Entonces se hace entender y es claro, muy gratificante para él, ¿no? Y para su madre, ¿no? Poder... pero es que además de hacerse entender, él mismo crea y se inventa juegos que le enseña a su madre, ¿no? Como por ejemplo, vieron un programa de televisión donde había un hipnotizador, ¿no? Y él, a raíz de ver eso con su madre, pues se inventó un juego con su madre en que la hipnotizaba, ¿no? Entonces este juego lo ha ido replicando no solamente con su madre, sino con otras personas, ¿no? Cuando están en grupo, ¿no? Es su madre la que tiene que ir de portavoz porque la gente no sabe lo que está haciendo, ¿no? Y es su madre la que va explicando, mira, te está intentando hipnotizar, ¿no? Y de esta forma, ¿no? Está pudiendo interactuar con otras personas. El año pasado fue su 18 cumpleaños y pudo disfrutar de su cumpleaños y además pudo expresar a la gente que fue a su cumpleaños la alegría que le suponía que fueran a su cumpleaños y la sorpresa que le suponía su cumpleaños, ¿no? Y ahora cuando está en grupo, cuando las relaciones en grupo, ya no se aísla él solo a su aire en una esquina, sino que puede estar con el grupo. Está menos excitable, tiene mayor control sobre su conducta, aunque sigue haciendo trastadas y sigue comportándose pues bueno, como un niño, ¿no? Pero no es el descontrol que tenían antes, tiene como más control sobre lo que hacen. Y lo que me dice su madre Mercedes, ¿no? Que lo que ha notado es que ahora ella puede llevárselo a todos lados, ¿no? Cosa que antes era imposible, ¿no? Y le facilita mucho su día a día y su vida. Luego, estos resultados, ha habido vacaciones de Navidad y vacaciones estivales donde se ha dejado de hacer neurofeedback, ¿no? Para ver qué tal reaccionaba él sin hacer el neurofeedback. Y los resultados se han mantenido. Ahora en la actualidad sigue con el tratamiento, pero está yendo un día cada 15 días. Bueno, el tratamiento de Dani se hizo en este centro de Zaragoza, en el Centro Vita en Psicología, y nosotros en Madrid trabajamos con el mismo equipo, ¿no? en el Centro Psicoveritas. Y nada, gracias. En general suele ir bastante bien, pero hay gente con la que no funciona, claro, como pasa con todas las terapias, ¿no? No. No, la verdad que no te puedo dar un porcentaje así claro, ¿no? Pero en general suele ir muy bien, ¿no? Pero hay personas, ¿no? Con las que no tiene el mismo efecto, es cierto. ¿Hay algún efecto secundario? ¿Cuán invasivo es no es invasivo porque no es una terapia donde se estimule el cerebro eléctricamente, como hacen otras terapias, ¿no? Sino que solamente se registra la actividad cerebral, ¿no? Entonces no hemos visto efectos secundarios, ¿no? Y lo peor que puede pasar es que no te haga efecto, que no reaccione igual de bien el sistema nervioso, ¿no? de una persona en concreto. ¿Y para qué edad está recomendado? ¿Hay alguna edad o es cualquiera?
Hombre, se puede usarse para cualquier edad, siempre y cuando puedas seguir el monitor. Bueno, aunque neurofeedback realmente se ha hecho incluso con bebés, se ha hecho también, ¿no? Pero vamos, yo no tengo experiencia con bebés. Pero sé que hay gente que lo ha hecho, ¿no? Porque como hay estimulación táctil, que no tiene por qué ser todo visual, ¿no? Pues en realidad la edad puede hacerse desde edad muy temprana. ¿Y la última qué coste suele tener más o menos? Pues las sesiones de neurofeedback rondan alrededor de los 50 euros. Más o menos, yo por otras personas que he visto en otras zonas de España, sí, pues todos rondan alrededor de los 50 euros. Si el tratamiento se interrumpe, ¿tiene un efecto a largo plazo o oye, no, eso permanece o no, si empiezas la terapia y haces pocas sesiones, lo que pasa es que el efecto desaparece, ¿no? Y por eso es necesario poder hacer, pues hay gente que hace programas intensivos en verano o que hacen o que hacen el tratamiento a lo largo del año, que es lo ideal, ¿no? Luego en los periodos estivales, ¿no? Puede verse si los resultados se mantienen, pero es necesario hacer unas sesiones mínimas como para lograr que los resultados puedan mantenerse. O sea, en 40 sesiones ya seguro que se han visto bastantes cambios, ¿no? Pero alrededor de 40 sesiones es un buen número, ¿no? Pero luego en trastornos como el síndrome de Angelman o demás, pues probablemente hablaríamos. Dani, por ejemplo, lleva 70 sesiones. Nosotros la evidencia que tenemos es la sintomatología. La valoración se basa en la sintomatología, ¿no? Al recoger la sintomatología se ve en la frecuencia de la epilepsia y luego en las valoraciones siguientes que se van haciendo se va viendo si la frecuencia disminuye y si está habiendo mejoría. ¿Alguien más? Pero no hacéis un electro específico de decir, pues antes de empezar las sesiones hay estos focos epilépticos. Bueno, en nuestro centro ¿es parecido al magnetotranscraneal? ¿Sabes de qué va? Es diferente. Es diferente. Es diferente. Vale. Sí que hacemos electroencefalogramas cuantitativos. Nosotros en nuestro centro sí que lo ofrecemos. Hacer un electroencefalograma al principio, ¿no? Y luego podemos hacer otro al final para ver los cambios. Pero bueno, no es algo que ofrezcan todos los centros, pero nosotros en concreto en Madrid sí que lo ofrecemos. En el caso de los niños con síndrome de Angelman, ¿no? Uh-huh. Me imagino que se realiza de forma pasiva, porque no creo que haya un autocontrol. Sí. Entonces, ¿qué sería? Simplemente poniendo las imágenes y se registran las señales eléctricas cerebrales y ya. Y eso, o sea, yo me imagino que también el resto de terapias también puede influir a la hora de conseguir los efectos, ¿no? Porque si esto se consigue a largo plazo, como ponía ahí, después de 2 meses aumenta concentración y demás en el cole. Entiendo que si el niño está realizando otras terapias a la vez, esto puede influir, no que solo se obtenga a través del neurofeedback, ¿no? O sea... bueno, con neurofeedback se trabaja esa sintomatología en concreto y puedes obtener resultados en esa sintomatología en concreto. Y en Dani se tuvo haciendo solo neurofeedback. Es cierto que otras terapias trabajan lo mismo de otra forma, ¿no? Nosotros en nuestro centro también se hacen más terapias, pero con el neurofeedback solo puedes ver resultados.